De la modificación de las ordenanzas fiscales y precios públicos. Una pequeña introducción a la modificación. No vamos a leer toda la ordenanza fiscal, pero unos breves apuntes para explicar con qué filosofía se ha modificado esta ordenanza fiscal. A nivel general, las tasas y los impuestos que están regulados por la ordenanza fiscal se han incrementado, se propone, que se incrementen en el IPC. Hemos tomado el IPC interanual estatal de agosto, que se fija en un 2,7. Este incremento más o menos viene en la línea de otros ayuntamientos ya han aprobado, como son el de Musquis, el de Bilbao y el de Güeñes, que han aprobado incrementos más o menos en estos términos. El objetivo, aun entendiendo la actual coyuntura de crisis, es no perder demasiado poder adquisitivo para el ayuntamiento. Es decir, no hay un incremento real en las tasas y en los impuestos, sino simplemente se incrementa en el valor del IPC. A la hora de hablar del IPC no hay un único IPC, depende de qué mes tomemos. Hemos tomado el interanual de agosto, el interanual de septiembre es todavía superior. Incluso una vez elegido el mes cuyo IPC se toma como referencia, pues hay un IPC diferente a nivel estatal, otro a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca y otro a nivel de Vizcaya. El de Vizcaya es de un 3,3, el de la Comunidad Autónoma Vasca es de un 3,1 y el estatal es de un 2,7. Hemos tomado el menor de todos. Es decir, aplicamos una subida general de las tasas e impuestos del IPC y tomamos el de agosto, que es menor que el de septiembre, y de los tres posibles índices tomamos el menor de ellos, para de alguna forma no perder demasiado poder adquisitivo por parte del ayuntamiento, pero no cargar en exceso estas tasas e impuestos en la época actual. Evidentemente, como luego hablaremos en la parte de presupuestos, los ingresos del ayuntamiento se van a ver muy mermados en el año 2013. Para poder mantener simplemente los servicios básicos, hemos tenido que hacer un esfuerzo importante en el diseño de estos presupuestos. Y por eso es también importante que los ingresos que provienen vía impuestos indirectos, impuestos directos, pues no se vea mermado en exceso. Y entiendo que todos tenemos que ser conscientes de esa realidad. Lo que nos gustaría es no solamente no incrementar, sino bajar todos los impuestos y tasas, pero entonces no seríamos capaces de mantener los servicios mínimos que este ayuntamiento debe prestar a la ciudadanía. Además de ese incremento general del IPC, hay algunas adaptaciones normativas para adaptar la ordenanza a la nueva normativa foral. Esas adaptaciones normativas hacen referencia al articulado del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, y del impuesto de plusvalías. Por otra parte, se ha hecho un pequeño estudio de la presión fiscal para los municipios de tamaño similar al nuestro, entre 5 y 10.000 habitantes, en todo Vizcaya y más concretamente en la comarca de Encartaciones. En este concepto de presión fiscal hemos estudiado los valores medios de los impuestos, los diferentes impuestos que cobran los diferentes ayuntamientos. Y hemos detectado que en el caso concreto del IAE, del impuesto de actividades económicas, teníamos un impuesto bastante inferior a la mayoría de los municipios de la comarca y de la provincia de nuestro mismo tamaño. Por esa razón, hemos decidido subir el coeficiente general que se aplica para el impuesto de actividades económicas de un 1,2 a un 1,6. Como dato significativo, indicar que para municipios de entre 5 y 10.000 habitantes en toda Vizcaya la media es de un 2,3. Es decir, incluso con esta subida seguimos estando 0,7 puntos por debajo de la media de la provincia. Básicamente esas son las tres modificaciones fundamentales en esta ordenanza fiscal que traemos hoy al Pleno, y sí me gustaría hacer una aclaración, porque creo que es importante que la población conozca la diferencia de los diferentes impuestos que se le cargan. Hay algunos impuestos que los cobra la Diputación, hay algunos impuestos que los cobra el Ayuntamiento, y en nuestro caso particular hay un impuesto como es el de recogida de residuos sólidos urbanos, es decir, la factura de las basuras que nos llega cada 3 meses a cada uno de nosotros a nuestra casa y a los comercios. Esa factura, ese impuesto, como el servicio de recogida de sólidos urbanos
lo gestiona la mancomunidad, lo tenemos mancomunado. El ayuntamiento paga por la gestión de ese servicio a la mancomunidad, y es la mancomunidad de las encartaciones quien decide qué impuesto y cómo incrementar ese impuesto para todos los ciudadanos de la comarca que estamos adheridos a la mancomunidad. Es importante hacer esta apreciación porque tiene que saber la ciudadanía que cuando le llega esa factura cada 3 meses, el valor de esa factura viene decidido por la mancomunidad. Ayer en una junta extraordinaria de mancomunidad se decidió subir un 3,2 el valor de ese impuesto, con los votos a favor de EAJ-PNV, los votos en contra de Zayabay y de Bildu. Tenemos muchas razones para haber votado en contra de ese incremento de un 3,2 para la tasa de basuras. No las voy a exponer ahora porque no es el momento ni el lugar, pero invito a toda la ciudadanía a que vea el vídeo que está colgado en la página web, donde se puede escuchar y ver lo que ocurrió ayer en la Junta de la Mancomunidad y qué razones aducimos, a nuestro entender, defendiendo los intereses de nuestros ciudadanos, para votar en contra de ese incremento. Por lo tanto, es importante recalcar que esa factura que nos llega cada 3 meses a nuestras casas no la dicta el Ayuntamiento de Zaya. ¿Josu? Perdona, Josu. Me salto un punto. Creo que tiene que resumir Sergio lo comentado en la Comisión Informativa de Hacienda al respecto de la ordenanza fiscal. Bueno, debido a la extensión del acta de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda realizada el 31 de octubre de 2012, pues paso a exponer un pequeño resumen de los aspectos más significativos de la misma. En este caso hablamos de la modificación de las ordenanzas. El punto 2. Don José Luis Urquijo, interventor del Ayuntamiento de Zaya, expone una serie de cambios en las ordenanzas reguladoras municipales. Incrementa IPC un 2,7, se recoge el estatal publicado en agosto, por debajo del IPC de Vizcaya. Se actualizan los valores catastrales al valor real de mercado. Se debate una bonificación del 99% para zona de catástrofe natural, llevándose a un acuerdo de todos los representantes. Se revisan, entre otros impuestos, IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, IAE, impuesto a actividades económicas, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Precios públicos, asistencia de espectáculos programados en el Zaya Cine Antxokia. Cerrándose la sesión, todos los participantes se pronunciarán en pleno. Natalia. Bien, puedo comentaros que en el expediente consta el informe técnico-económico relativo a la modificación de ordenanzas fiscales y de precios públicos. Se presenta en pleno con el informe favorable del interventor municipal y, como ya sabéis, este acuerdo se expondrá al público por espacio de 30 días al objeto de que los interesados puedan presentar alegaciones o reclamaciones al mismo. Si estas se producen, el Pleno deberá pronunciarse sobre las mismas. En caso contrario, el acuerdo, que hasta entonces es provisional, pasará a considerarse definitivo. Ahora sí, Josu. Bueno, nosotros voy a votar a favor de la propuesta, principalmente pues porque es evidente que, como se ha dicho, a través de estos impuestos, de estas tasas, el ayuntamiento consigue fondos para poder cubrir sus obligaciones, aquello que tiene por competencia, y en todo caso para poder servir a la ciudadanía. En ese sentido, como creemos, yo por lo menos creo que cuando se paga un impuesto es normalmente porque se tiene algo, una posesión, capital, inmueble, lo que sea, que supone de alguna forma una razón para que uno pueda tener una imposición y que eso redunde en el bien de toda la ciudadanía. Por lo tanto, estamos de acuerdo principalmente porque no es una subida excesiva. Bueno, nosotros vamos a votar que no, y si os parece bien hago después en el siguiente punto, que es de presupuestos, una lectura conjunta. Esther.
Bueno, nosotros no vamos a votar afirmativamente a las tasas porque no vemos la necesidad de que este ayuntamiento tenga que aumentar la presión fiscal a los ciudadanos y ciudadanas de Zalla, y los motivos por los cuales argumentamos en este momento la abstención es por la buena situación financiera del ayuntamiento de Zalla, debido a que dispone de un remanente de tesorería considerable, y porque Zalla tiene un porcentaje elevado de personas en situación de desempleo muy superior a la media de Euskadi y de Encarcer. Esos son los motivos por los cuales nos vamos a abstener. Tengo que decir que no entiendo cómo tú misma, Esther, y Javi votasteis ayer a favor de un incremento de un 3,2% en las tasas de las basuras que se va a cargar a todos los ciudadanos de Zalla. Cómo ayer votasteis a favor de un servicio de basuras que cuesta a la Mancomunidad 1.200.000 euros, de los cuales 530.000 euros lo pagan solamente los ciudadanos de Zalla, cuando evidentemente la aportación en cuanto a ciudadanos de Zalla para la Mancomunidad es muy inferior a ese porcentaje. Un 44% de toda la recogida de basuras lo pagamos los ciudadanos de Zalla, y tú votaste a favor. Un dato significativo que voy a dar: Güeñes y Gordesola de forma conjunta pagan solamente 300.000 euros. Güeñes y Gordesola tienen 1.500 habitantes más que Zalla y pagan 235.000 euros menos por la recogida de sus basuras. A eso votaste ayer a favor. Votaste ayer a favor de que se incrementara la factura que pagamos cada 3 meses todos los ciudadanos de Zalla, que se incrementara en un 3,2%. Y estás votando en contra de que incrementemos los impuestos que cobra Zalla en un 2,7%. Evidentemente no lo puedo entender. Cuando hace referencia al remanente de tesorería que tiene este ayuntamiento, voy a volver a repetir, pues cada vez que utilices ese argumento, pues yo tengo que utilizar otro argumento. Este ayuntamiento, este municipio, tiene remanente de tesorería, tiene dinero en la caja y tiene un gran déficit en cuanto a servicios y en cuanto a infraestructuras. En solamente un año hemos tenido que arreglar innumerables desperfectos en infraestructuras estrella, como un gran frontón que costó 7 millones de euros y a día de hoy no se puede utilizar para partidos profesionales, un polideportivo utilizado a diario por cientos de personas de Zalla y que se está cayendo a cachos. Las deficiencias que tiene el municipio las conocemos todos los que aquí vivimos. Entonces, cada vez que utilices ese discurso de que este ayuntamiento tiene un remanente de tesorería, te tengo que recordar que tiene un gran déficit en cuanto a servicios, y tenemos que cubrir esos servicios y tenemos que cumplir con el nivel de calidad de servicio que tenemos que dar a nuestros ciudadanos. Además, me parece un poco demagógico el argumento, porque tú bien sabes que la ley anticrisis de Rajoy y la ley de equilibrio presupuestario nos va a impedir hacer uso de remanente de tesorería en el año que viene. Ese dinero que hay en la caja, hay unos limitaciones para utilizarlo, no lo podemos coger de la caja para lo que queramos y como queramos, y esas limitaciones han aumentado muchísimo en la coyuntura actual y por las medidas anticrisis de Rajoy. Una vez más, invito a toda la ciudadanía a que vea el vídeo de lo que ayer pasó en la Junta de la Mancomunidad, para que entiendan mi estupor ante una postura como la que estás defendiendo, de votar en contra de un incremento de un 2,7 y votar a favor de un servicio de recogida de basuras que no está funcionando, que es injusto, que sobrecarga a los bolsillos de los ciudadanos de Zalla, y en lugar de defender los intereses de los ciudadanos de Zalla, no sé qué intereses defendiste ayer y no entiendo tu voto en contra hoy. Bueno, para empezar, creo que no has escuchado bien, porque no he votado en contra, sino que me has abstenido. Eso número uno. Número dos, las razones por las que he dado a no a votar a favor, sino que me he abstenido, no en contra, vuelvo a repetir, es por el remanente de tesorería, y dos, por la situación de desempleo en la que se encuentra Zalla, en comparación con el resto de Euskadi. Zalla en concreto. Tres, aquí no estamos hablando de la Mancomunidad, estamos hablando del municipio de Zalla. Y como tú bien sabes, ayer el argumento unilateral que hiciste exclusivamente tú, porque nadie quiere entrar a debate, te comento que se aprobó efectivamente el 3,2 de subida de tasas referente exclusivamente a las basuras, nada más. No solamente se sube en Zalla, es decir, se sube toda la Mancomunidad, todos los municipios que están adheridos a la Mancomunidad. Yo no he votado solo por Zalla, ¿vale? Se han incrementado esas tasas, ¿por qué? Porque supuestamente el argumento que nos dieron, o que lo que nos han dicho, es para cubrir los gastos, porque la propia empresa que recoge las basuras les ha subido también ese porcentaje, que es el interanual del mes de septiembre, no como el que habéis recogido vosotros del mes de agosto. Eso que quede claro. Yo estoy hablando aquí de Zalla.
exclusivamente de Zalla, y en Zalla defender los intereses de Zalla. Yo defenderé los Lo que no intereses. entiendo tú también es porque ayer no votases en contra y ahora quieres subir los impuestos fiscales. Tú sí que estás oponiéndote. Una parte en contra y otra a favor. O sea que es muy bonito criticar al resto, pero también te aplícate el cuento. Lo último ya para acabar. Estamos hablando del Ayuntamiento de Zalla, la Mancomunidad y la Mancomunidad. Me parece muy bien que hayas reincidido en invitar a la ciudadanía a ver el vídeo, pero creo que debemos ceñirnos a lo que estamos aquí, a los puntos del orden del día, exclusivamente. Yo defenderé los intereses de Zalla aquí, en la Avianeda, en la Mancomunidad y en Estambul. En todas partes defenderé los intereses de Zalla. Defenderé que hay un 20% de paro en este municipio, lo cual me preocupa mucho, aquí, en la Avianeda y en Estambul. Y defenderé, por lo tanto, que hay que cargar con menos impuestos a los ciudadanos de Zalla, también en la Avianeda y también en Estambul, no solamente en Zalla. No sé, yo creo que ha quedado bastante claro mi argumento. Creo que el tuyo también. Que la gente juzgue, y si la gente quiere más información, es interesante que entiendan qué parte de su dinero y de sus impuestos va a la mancomunidad y cómo se gestiona. Y es interesante que juzguen si consideran adecuados tus argumentos para justificar tu voto aquí y tu voto en la mancomunidad. Que la ciudadanía juzgue. No, que juzgue lo que quiera. Y también me hace gracia que tú misma, en tu propia argumentación, me digas que has votado a favor de un incremento de un 3,2 porque supuestamente, son tus palabras, supuestamente es necesario. Pues tú sabrás si supuestamente. Si has votado por eso, no pongas un supuestamente en la misma frase. Deberías de estar bastante más convencida del sentido de tu voto. Bueno, por lo tanto... Queda aprobado con los votos a favor de Zalla Valle y del Partido Socialista.